Dios te bendiga en esta hora. Quiero agradecer a Dios la oportunidad que me da de poder llegar hasta su hogar y poder compartir esta clase de escuela dominical. Y en esta hora quiero compartir el tema, Señor, ayúdame a cambiar. Yo creo que cuando Dios hace un proceso en nuestra vida, cuando Dios nos aparta para Él, pasamos por un proceso difícil en el cual Dios está obrando, en el cual Dios está trabajando en nuestra vida para transformarnos y así ser las personas que Dios quiere que seamos. Es el proceso de santificación. Dios nos apartó para, para su gloria, nos apartó para que a través de la obra que Él ha hecho, Él sea glorificado. Y en esta hora quiero compartir ese tema, Señor, ayúdame a cambiar. Quiero invitarte para que me acompañes a hacer una oración a nuestro Dios. Buen Padre, te damos gracias esta hora porque nos das la oportunidad de, de estudiar tu palabra. Gracias por la manera que tú obras, por la manera que tú trabajas en nuestra vida interior. Y te agradezco especialmente la obra que a través de Cristo has hecho, porque sin ese sacrificio, Señor, nosotros no hubiéramos alcanzado tu gracia, no alcanzaríamos el perdón de nuestros pecados y mucho menos, Señor, tendríamos la vida eterna. Pero es algo por lo cual te agradecemos y en agradecimiento a eso, Padre, queremos decirte que aquí estamos, dispuestos, disponibles, Señor, para que tú sigas obrando y sigas mostrándote en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema, Señor, ayúdame a cambiar. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, de recibir a Cristo en nuestras vidas, yo les compartía la semana pasada que Dios hace un proceso en nuestras vidas, Dios trabaja y pasamos por situaciones difíciles, situaciones de dolor, pero que en medio de esas situaciones lo que Dios está haciendo es transformar nuestra vida. Quiero leer Gálatas capítulo 5, el versículo 16 en adelante dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y más adelantito, en la carta a los Efesios, el capítulo 4, el versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de todo del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación, para, la- para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y el versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Y Colosenses capítulo 3, versículo 8, perdón, del versículo 5 en adelante dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En esas tres cartas, lo que es Gálatas, Efesios y Colosenses, se nos da una lista. Y Pablo, porque es el escritor Pablo en estas tres cartas, donde nos dice: quítese de vosotros, y da una lista de cosas. Quizá muchos de nosotros acostumbrábamos a mentir. Quizá muchos de nosotros, y quizá todavía, gritamos. Y luego dice: el que hurtaba, no hurte más. Y luego dice, nos da una lista de cosas que muchos, quizás de nosotros, las llegamos a practicar, pero que ahora todas esas cosas no deben ya de existir en nuestras vidas. Así que cuando le decimos: Señor, ayúdame a cambiar, sea específico en lo que usted quiere cambiar. Yo les digo, yo en lo personal pasé un proceso de dolor. Pasé un proceso difícil para mí, pero creo yo que durante ese proceso Dios obró en mi vida. Desde los problemas de mi matrimonio, después de que me quedé sola con mis hijos, era tanto mi estrés, era tanto el decir: no puedo yo sola con todo. De momento gritaba, sin querer lastimaba a mis hijos. Y bueno, pasé un proceso muy, muy difícil, en el cual creo que Dios cambió es un área en mi vida. Dios permitió que pasara por esa situación, porque Dios quería transformarme, quería quitar lo que había en mi interior. ¿Qué cosas? Algunas de las cosas que Pablo menciona aquí. Dios obró,
Dios transformó mi vida y creo que Dios sigue obrando en mi vida interior. ¿Por qué, hermanos, ser específicos? Primero, porque a Dios le gusta el orden. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, el versículo 40, dice el apóstol Pablo: dice, hágase todo decentemente y con orden. A Dios, hermanos, le gusta el orden. Ahora, ¿por qué ser específicos, hermanos? Porque Dios tiene ya un plan firme y concreto para ti y para mí. Dios tiene un plan ya concreto, un plan ya determinado. La Escritura nos dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos eligió desde mucho antes. Cuando nosotros estábamos ya en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había elegido, ya había puesto sus ojos en ti y en mí, para que nosotros le glorificáramos a través de la obra que Él iba a hacer en nosotros. Les digo, hermanos, Dios tiene un plan firme y concreto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando cada mañana Dios nos dice, bueno, ¿qué podré yo hacer en la vida de Julio? ¿Qué podré hacer en la vida de Juan Carlos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más voy a hacer? Dios no se fija en las circunstancias que yo vivo. Dios no se fija cómo están mis emociones, cómo está mi estado de ánimo. Dios simplemente, Él va a obrar. Dice Filipenses capítulo 1, el verso 6, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios tiene ya un plan firme y específico para ti. El que comenzó en vosotros la buena obra y puntos suspensivos. No, hermanos. Él dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermanos, que Dios ya tiene determinado algo firme y específico para usted? Ahora, hermanos, ¿qué hacer? Quiero que veamos, hermanos, Santiago capítulo 1, el versículo número 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estaba estudiando, cuando estaba analizando, hermanos, cada palabra de este versículo, me encontré, hermanos, que la palabra dice, hermanos, tened por sumo gozo. La palabra tened originalmente
quiere decir fijar la mente. Fijar la mente. Cuando uno pasa por un proceso de dificultad, por un proceso difícil, ¿dónde enfocamos nuestra mente? Lo enfocamos en la dificultad, lo enfocamos en el problema. Si estoy pasando por un momento, una situación económica difícil, ¿dónde va a estar centrada mi mente? En la economía, en los gastos, en que no me va a alcanzar para. Si estamos pasando por un problema de salud, ¿dónde va a estar fija nuestra mente? En nuestro problema de salud. Decir, necesito ir con el médico, necesito un tratamiento, nuestra mente está fija en el problema, en nuestra dificultad, en las circunstancias que nosotros vivimos. Y luego dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra, hermanos, diversas. ¿Recuerdan ustedes si nos trasladamos al Antiguo Testamento? Cuando el padre de Jacob le hizo una túnica a José, que nos dice la Biblia que eran de diversos colores. Es decir, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas. Esto quiere decir, hermanos, que las pruebas vienen de todas formas y de todos colores. ¿Qué quiere decir esto? Que mi dificultad, mis problemas, no son los problemas por los cuales usted está pasando. Todos tenemos diversas situaciones, pasamos por diversas circunstancias difíciles, algunos pérdidas familiares, otros pérdidas de empleo, otros dificultad en el matrimonio, otros dificultad con los hijos. En fin, todos tenemos diversas situaciones. Y el apóstol Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero, ¿qué es? O sea, cuando nos hallemos en diversas pruebas. O sea, que nos gocemos. O sea, ¿cómo puedo yo gozarme sabiendo que el médico me ha diagnosticado una enfermedad? ¿Cómo puedo yo gozarme sabiendo que un familiar mío, un hijo mío, lo he perdido? ¿Cómo voy a gozarme sabiendo que me he quedado sin trabajo? ¿Cómo puedo gozarme en medio del dolor, en medio de la prueba? ¿Es posible esto, hermanos? Es posible, hermanos, cuando nosotros somos concretos y somos específicos, cuando le digo a Dios, Dios, yo quiero que cambies esta manera de ser de mí. Si yo tengo problemas con mi lengua, si tengo problemas en hablar palabras que no son correctas y decir, Dios, tengo este problema, Dios va a obrar. Dios tiene un concreto. Y luego dice, es posible tener, hermanos, ese gozo, como lo dice Santiago, cuando nosotros somos concretos, cuando somos específicos,
porque nos dice, sabiendo que la prueba sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está la respuesta, hermanos, del que es posible, hermanos, gozarnos, tener el gozo. Cuando dice, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia, hermanos? Según la traducción, es la capacidad de estar debajo de algo. Es la capacidad de estar debajo de algo. Es decir, hermanos, lo que Dios quiere es darnos esa capacidad de resistencia, de soportar lo que nosotros tenemos debajo. Eso es, hermanos, la paciencia, la capacidad de estar debajo de algo. Eso es lo que Dios, hermanos, desea en nuestras vidas. Quiere que nosotros soportemos. Cuando nosotros, hermanos, nos dice también Santiago, que cuando el diablo, cuando somos tentados, cuando tenemos una tentación y si soportamos, si resistimos, ¿qué va a hacer el diablo? Huye. Pero hermanos, cuando pasamos por una situación difícil, por decir un problema en nuestro matrimonio, los problemas a veces empiezan con algo pequeñito y si no se arregla inmediatamente esa cosa pequeña, eso te va llevando a otra cosa más, otro problema más. Y si no se va arreglando, es como por ejemplo en un carro, cuando, por decir así, tiene las balatas ya están gastadas y si no se las cambiamos, eso te va a llevar otro problema hasta que tu carro se descompone. Igual en nuestro cuerpo, cuando no nos atendemos ese problema de garganta, quizá ese problema se nos venga a una gripe, luego una tos y luego empiezan consecuencias. Así, hermanos, cuando hay problemas con nuestros hijos en el matrimonio, en el trabajo, a veces hay dificultades dentro de los mismos compañeros. Y a veces, hermanos, no soportamos. En nuestro matrimonio no soportamos. ¿Y qué pasa? Mejor me separo. En los problemas con los hijos, hermanos, cuando de plano decimos, no puedo, dejamos que nuestros hijos se pierdan. Hermanos, todos pasamos por diversas situaciones, pero cuando Dios quiere, cuando nosotros oramos y le decimos, Dios, quiero que cambies mi carácter, porque mi carácter, eso me afecta, porque eso trae repercusión en... Empiezo a gritarle a mis hijos, le contesto mal a mi esposo, respondo mal con mis compañeros de trabajo y en fin, ser específicos, hermanos. Y cuando vienen esos momentos de dificultad, hermanos, diga, pues Señor, gracias. Pero ayúdame a soportar. La Escritura nos dice, hermanos, que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Dios quiere enseñarte para que tú tengas
esa capacidad de poder resistir, de poder soportar, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer en una situación así, hermanos? ¿Qué dice? Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nada, sin que falte cosa alguna. Hermanos, cuando nosotros soportamos, cuando nosotros resistimos, cuando perseveramos, hermanos, ¿sabe qué? La perseverancia da resultados. Porque el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Cuando nosotros soportamos, hermanos, hay buenos resultados, hay resultados positivos, porque nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Seáis perfectos y cabales. Una vez, hermanos, que pasamos por ese proceso, entonces ya empezamos a analizar, ya empezamos a ver las cosas de una manera diferente, empezamos a ver ya las cosas de una manera perfecta. Dios obra, hermanos. Dios trabaja. Dios anhela un cambio específico en tu vida. ¿Qué tengo que hacer, hermanos, en una situación cuando realmente mi vida es un despapalle, cuando realmente no sé ni lo que quiero, ni lo que anhelo? ¿Qué tengo que hacer? Dice Santiago, el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando no sepamos qué hacer, hermanos, pídale a Dios sabiduría. Dile, Dios, no sé qué voy a hacer en estas circunstancias. No sé qué decisión voy a tomar después que haya pasado todo esto. Dice Santiago, pide a Dios que te dé sabiduría. Y Dios promete, porque Santiago dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios te va a dar, hermanos, sabiduría para que tú puedas entender. Y luego dice, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, ¿dudar de qué, hermanos? No dudar de Dios porque, pues, estamos orando, estamos pidiéndole a Dios. No dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Los que hemos ido a la playa, cuando estamos con un balón, si usted avienta un balón de playa al mar, ¿qué hace? Ese balón es arrastrada por el viento, por las olas. ¿Y a dónde llega esa pelota? A ningún lado. Así es la persona que duda,
O sea, nuestras emociones, dice más adelante, el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando no somos concretos, no somos específicos, hermanos, nos dice que somos como ese balón. ¿A dónde vamos a ir? A ningún lado. Somos arrastrados simplemente, llevados de un lado a otro. Sea concreto, pídale a Dios sabiduría. Dios le va a revelar, Dios le va a decir, a este lugar te quiero llevar, o quiero cambiar específicamente esto en tu vida. No seamos, hermanos, como el hombre de doble ánimo, que seamos llevados de un lado a otro, que nuestras emociones cambian, que no nos dejemos arrastrar, hermanos, como dice Santiago, por las olas del mar. Seamos específicos y pídale a Dios que le dé sabiduría a Dios. Yo sé que muchos pasan por situaciones difíciles, pero recuerden, hermanos, Santiago nos dice que es posible tener gozo en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, porque todo ello tiene un propósito, tiene un fin. Y recuerda, hermanos, Dios le da la capacidad, o Dios quiere mostrarle a usted la capacidad de soportar, de resistir. Y recuerda, hermanos, si somos perseverantes, si perseveramos, la perseverancia da frutos, da resultados y resultados buenos. Yo quiero terminar una vez más con lo que dice, hermanos, Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y los versículos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. También Efesios capítulo 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia nos da una lista y en la carta a los Colosenses también. Cheque usted todas las cosas que vienen ahí. Escríbelas y diga, pues yo me enojo. Quítese también, dice Efesios, toda amargura. Habrá cristianos amargos, abundan, hay muchos. Cristianos que no perdonan, cristianos que guardan rencor, que guardan coraje, que guardan tantas cosas que eso les provoca amargura. Una persona amarga es una persona, hermanos, así que es negativa, ve siempre dificultades, ve siempre defectos en otras. Y el apóstol Pablo nos dice, quítese todo eso. ¿Con cuáles cosas lucha usted, hermanos? Yo te invito para que sea concreto y sea específico en lo que usted desea cambiar. Y pídele a Dios
y dígale, Señor, ayúdame a cambiar en esto. Te invito a orar. Buen Dios, en esta hora te agradezco todo lo que tú has hecho y especialmente, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la manera como tú has obrado en la vida de tus hijos. Tú sabes, Señor, las pruebas, las luchas por las cuales pasa cada uno de ellos. Yo te ruego que les des sabiduría y les guíes en su vida, Señor, en su caminar. Están en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.